Buenas noches, ¿cómo están amigos, hermanos? ¿Cómo están todos ustedes? Compartimos una vez más este mensaje de vida, la dicha de que, por lo menos acá en Argentina, festejamos mañana el Día del Padre. ¿eh? Y bueno, es muy importante saber que Dios nos dio esa gracia de poder ser papás a muchos de nosotros. Otros no han sido papás biológicos, han sido papás del corazón. Pero bueno, vamos a orar al Señor en el nombre de Jesús para poder pedirle la gracia de Dios para que esta palabra sea de inspiración, de guía, de ánimo, de fortaleza para aquellos padres y también, por supuesto, madres y aquellos que en el futuro lo serán, porque un padre no es padre si no tiene una buena esposa al lado, ¿eh? No tiene una mujer al lado. Dios le dio solamente a la pareja, al matrimonio que él instituyó de un hombre y una mujer para que puedan ser padres biológicos, pero lógicamente después lleva mucho más que ser un papá biológico. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta hora te damos gracias por tener la dicha de ya contar, Señor, con algunas personas que están, Señor, deseosas, esperando de escuchar una palabra tuya. Hoy nosotros aquí, Señor, en Montehermoso hemos tenido esa hermosa fiesta anticipada que prepararon nuestras hermanas, nuestros hermanos, los chicos, los jóvenes, para celebrar, festejar, agasajar a los padres, pero darte a ti, Padre Celestial, la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, ábrenos el entendimiento y danos, Señor, en esta hora el poder recibir tu gracia, tu fortaleza, tu unción, para que cada nos resalta, a veces no muchos padres, ¿eh? No muchos padres, padres buenos, padres ejemplares, padres que han sabido conducir a sus hijos por el camino del éxito para esta vida y para la eternidad, que han sabido gobernar bien su hogar, han sabido cuidar bien a su esposa, han sabido allí llevar adelante las distintas responsabilidades que tenemos como padres. Y allí es donde nosotros muchas veces tenemos la la gran digamos, responsabilidad de tener esta dicha, porque es un honor y es una responsabilidad. ¿eh? Así que ninguno de nosotros está capacitado en nosotros mismos para poder llegar a ser los padres que vamos a tener éxito en nuestra familia, ¿no? Ahora, lo hermoso es que Dios nos hace llamar en el Padre Nuestro, justamente en la oración del Padre Nuestro, a Dios como nuestro Padre. Qué hermoso es esto, y habría muchísimo para hablar el hecho de que sencillamente el Señor Jesús, cuando le pidieron que les enseñara a orar a los discípulos, dijo, ustedes van a orar así, Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Mm? Padre nuestro, no dijo como antiguamente, le decían Señor Jehová, bueno, muy poco antes de la venida del Señor Jesucristo se le conoció a Dios como el Padre. Cuando Jesús vino, que Dios fue enviando a su Hijo amado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, allí es donde se nos da el secreto de realmente los hombres, que te puedo asegurar que son los menos, ¿eh? Son los menos, que se deciden seguir
y servir a Cristo. Son los menos, ¿eh? Porque muchas veces se piensa que el ser un verdadero discípulo del Señor es ser una persona débil, ¿eh? Y muchos son los que se engañan porque el Señor dice que solamente seguir a Cristo es para valientes. Seguir a Cristo es para inteligentes, ¿eh? No es para personas cobardes ni es para personas necias, porque el Señor dice en el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y allí es donde está el gran dilema, el gran problema, ¿no? Así que nosotros tenemos que tener en cuenta estas cosas que son los secretos de parte del Señor. Aunque no haya muchos padres, sin embargo, hay un hombre de Dios que se le llamó en la palabra de Dios el Padre de la Fe. ¿Eh? El Padre de la Fe. Aquel que se atrevió a creerle a Dios de la nada. Aquel hombre que vivía en una urbe con todas las comodidades, con todos los adelantos tecnológicos, con todo el confort de aquellos tiempos. Y Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela y venite a la tierra que yo te mostraré, que yo te mostraré. No le dijo andate a tal lugar. No, no. Y ese hombre le creyó a Dios y salió, nos dice la Biblia, sin saber a dónde iba. ¿Eh? Sin saber a dónde iba. Salió sin rumbo, pero obedeció la voz de Dios por fe de salir y de creer que Dios lo iba a honrar por su fe. ¿Y sabes dónde se fue a vivir? Se fue a vivir a una carpa. Nosotros le llamamos acá carpa. El término de la Biblia son tiendas, como los gitanos, que, con todo respeto, que me merecen, acá hay muchos gitanos que son creyentes en Jesucristo, los amamos, yo he compartido con muchos de ellos, o con una buena cantidad de ellos, he compartido y son hombres y mujeres de Dios admirables cuando se convierten al Señor. En fin, este hombre, imagínate vos, yo sé que para las personas que están criadas en una ciudad, irse a vivir al campo ya es un sacrificio. Las personas que se van a vivir, yo recuerdo, acá estamos en un lugar lindo, pero en invierno, bueno, hace años atrás, hace varios años atrás, era mucho más desolado que ahora. Cuando terminaba la temporada, este pueblo quedaba allí un poco desierto, ¿no? Muy pocos éramos los habitantes permanentes. Y recuerdo que un hermano mío estaba o vive en una gran ciudad de Argentina y tuvo que venir, se ofrecieron él con la señora de venir a reemplazarnos a nosotros acá, a quedar al cuidado de mi madre, que estaba acá con nosotros, y recuerdo que quedaron 10 días acá. Estaban con el auto preparado en la puerta, esperando mudarse, volverse a su ciudad porque no soportaban la soledad de este lugar. Cuando eso que es un pueblo, era un pueblo, ahora ya es una ciudad, ¿no? Ahora ya hay mucho más movimiento, hay 3, 4, 5 veces más de movimiento de lo que había en esos años en el invierno, que le estamos pasando, está ahora bastante, bastante fuerte. Y te imaginas lo que es ese hombre con su esposa, ¿eh? Y allí cargó con su padre, cargó con un sobrino que era huérfano, y se fue. ¿Eh? Y él vivió todo el resto de su vida. ¿Eh? Vivió como más de 50 años. ¿Eh? Vivió siendo un forastero y vivió en carpas, en tiendas, en una tierra
desolada, o sea, desolada porque no había habitantes, no quería decir que era un desierto. ¿Eh? Pero ese hombre se atrevió a creerle a Dios. Y Dios le siguió hablando y le dijo cuando estaba allá por muchos años, mirá, yo te voy a hacer a vos padre de multitudes. Te voy a hacer a vos padre de naciones van a salir de ti. ¿Y sabes qué? Ese hombre no tenía hijos. Su mujer era estéril. ¿Y sabes cuántos años tenía cuando él se atrevió a creerle a Dios y salir de su tierra? 75 años, como vos lo escuchás. ¿Mm? Y no vivían mucho más que nosotros, ¿eh? Vivían por ahí nomás, un poco más, pero no mucho. Y te puedo decir que ese hombre, eh, cuando el Señor le dijo una vez, mira, salí de tu tienda, salí de tu carpa allí, mirá las estrellas del cielo. Y claro, en ese tiempo no estaba el smog, no estaba la iluminación artificial que hay ahora de noche, era toda una oscuridad impresionante, y él miró el cielo tachonado de estrellas y escuchó la voz del Señor que le dijo, así será tu descendencia. ¿Y sabes cuánto tenía ya? Casi 100 años. Y no tenía hijos. Ese es un hombre que se atreve a creerle a Dios. Pero Dios hizo el milagro y le dio un hijo por milagros con su mujer de 90 años estéril y que ya por supuesto no podía tener hijos. Él de casi 100 años, su cuerpo ya casi como muerto, pero él no dudó por incredulidad. Se atrevió a creerle al Señor, se atrevió a vivir como Dios dijo y le dijo, mira, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Eh? Y se va a cumplir. Y te puedo asegurar que se ha cumplido. Él vio solamente el principio y se fue a la eternidad. Dios se lo llevó. Vio el principio de esa promesa, el milagro de que tuviera un hijo, su esposa, y que fueran padres allí a esa gran edad. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Dios es un Dios de los imposibles. Y las promesas más grandes que se cumplieron en un descendiente que se llamó Jesús. Jesús de Nazaret. De los descendientes de aquel hombre que se llamó Abraham. ¿Eh? Porque el que se atreve a creerle al Señor, a decidirse por Cristo, tendrá allí tremendas recompensas. Pero lógicamente, Abraham tuvo que seguir trabajando mucho más de lo que trabajaría en aquella gran ciudad populosa. Y yo no sé si él era un campesino, un hombre que criaba ganados o algo así, pero es muy probable que no. Es muy probable que en esa urbe él tenía algún negocio o era de algún oficio, alguna cosa de estas que había allí, pero cuando se fue tuvo que empezar a criar animales. ¿Eh? Y allí él le creyó a Dios y se bajó de, digamos así, de su pedestal, de su importancia, del lugar importante que era la urbe de los caldeos, era la urbe más importante de aquellos tiempos, y sin embargo, él no le importó. Y él empezó a trabajar allí con su ganado, a criar ovejas, vacas y cuantas otras cosas, y Dios lo fue prosperando de la nada, porque el Señor dice que no hay nadie que renuncie a todo por causa de Él y del Evangelio que no reciba 100 veces más ahora, en esta vida y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero ¿quién es el que se atreve a seguir a Jesús? Los hombres valientes, los hombres de fe. ¿Eh? Y tiene que laburar, hay que trabajar. ¿Eh? Más de que cuando uno era sencillamente un hombre sin fe. ¿Eh?
Pero ahí está detrás del trabajo material, allí es donde Dios lo va respaldando. La Biblia dice que ese hombre allá en esa tierra pagana, en esa tierra que estaba allí en, eh, como extranjero, dice que era riquísimo en ganados, ovejas, tenía empleados, tenía sirvientes, tenía todo, pero él seguía viviendo en una carpa porque no era el territorio, no era su lugar que en ese momento era propiedad suya. Lo único que compró de ese lugar fue un pedazo de tierra allí para enterrar a su esposa cuando murió. Ahora, qué importante es tener esta bendición. Cuando hay un hombre de Dios de este tipo, va a tener buenos hijos. Va a tener buenos hijos. Va a tener también la bendición de tener una buena esposa. Porque yo recuerdo un amigo, colega mío, se quejaba de ciertas situaciones personales de su esposa después de varios años de casado y me dijo, Juan Carlos, yo tengo que reconocer que yo la hice así a mi esposa. Sabemos que la esposa al cabo del tiempo hace al esposo de la manera que lo quiere y el esposo hace a la esposa de la manera que la quiere. ¿Y cómo se hace? Eso se hace con sabiduría, con prudencia, buscando al Señor y siguiendo los principios que Jesús enseñó en su palabra. Allí entonces es donde este hombre, Abraham, tuvo dos hijos, uno con una criada que, bueno, que se permitía en aquellos tiempos, y otro con la esposa legítima. Todo estaba centrado en el plan de Dios para el hijo del milagro. El hijo del milagro. Allí entonces fue cuando tuvo a Isaac, su hijo, que lo enseñó, lo entrenó, porque el otro muchacho se tuvo que ir de la casa con su madre, y allí es donde este hombre, Isaac, fue un varón de Dios. Fue un varón de Dios, porque uno cosecha lo que siembra. No en todos los casos los hijos son el reflejo de sus padres, pero te puedo asegurar que en un alto porcentaje los hijos, mayormente los hijos varones, son el reflejo de su padre. Son de acuerdo a cómo su padre ha sido, cómo su padre lo ha enseñado, cómo su padre le ha mostrado su ejemplo. Esto no significa que sea perfecto, pero te puedo asegurar que si uno se esfuerza por ser un buen padre y por supuesto tener este principio, seguir al Señor Jesucristo, servirle, amarle, darle el ejemplo de que uno no solamente es un religioso, sino que ama a Jesús, que vive en comunión con el Señor, te puedo asegurar de que ese hombre va a tener hijos que van a seguir su ejemplo. Quizás alguno no, como pasó con el otro, pero este hijo de la promesa Isaac siguió el ejemplo y se transmitió la bendición, la herencia de la bendición a este muchacho Isaac, que luego fue un padre de familia también. Yo te puedo asegurar que en ese área, como te dije recién, el hombre que se decide por seguir a Cristo, como permitime la expresión, arrastra no solamente a sus hijos, sino también primeramente a su esposa, porque la cabeza del hogar es el hombre. Y a menos que hoy, bueno, muchas mujeres no quieren tener la autoridad del varón,
sino que ellas quieren ser las que tienen la manija de la cosa. Sin embargo, realmente si tienen sabiduría, se van a dar cuenta que el hombre es su protección. El hombre es la cabeza del hogar, el hombre es la protección de la mujer y bajo la cobertura de un varón de Dios, de un varón que ama al Señor. Esa mujer va a caminar segura, va a caminar en éxito, va a caminar en bendición. Entonces el hombre de Dios es un buen marido, es un buen esposo, es alguien que se esmera por ser lo mejor, por asumir su responsabilidad, por cubrir su esposa, sus hijos, en todas las áreas. Abraham le dio el ejemplo. Primeramente su mujer, bueno, lo siguió, aunque seguramente habrá sido mucho más el sacrificio para ella que para él, porque tú sabes muy bien que si tiene todos los adelantos. Yo me recuerdo cuando vinimos a Monte, éramos un lugar muy humilde en la iglesia de Bahía, pero tenía sus comodidades, su calefacción, su lavarropa, su cosa. Bueno, la trajimos acá, pero no teníamos dónde ponerla. De venirnos acá a vivir en un colectivo por unas semanas, gracias a Dios que un joven creyente de Tres Arroyos que venía a trabajar acá al banco, el hermano Jesse, nos dio un lugar en su departamento, en que dormíamos en el piso, teníamos la bendición de tener una cocina, un lavadero, un baño como la gente, bueno, todo lo que significó eso. Pero Abraham a Sara no le pudo dar nada de eso porque, lógicamente, ir a vivir en una carpa, ir a vivir allá a un territorio que ni siquiera podía comprar algo él. Sin embargo, ella lo siguió porque sabía que al lado de ella tenía un hombre de Dios. Se jugó Sara porque tenía un hombre responsable, tenía un hombre de Dios. Por más que ella hiciera algún sacrificio, como hizo mi esposa acá, tremendo, el esfuerzo, el sacrificio que hizo con el niño que teníamos de apenas 1 año y medio, y vivió mucho tiempo en un momento muy, digamos, escaso económicamente, aunque trabajábamos día y noche, y nos hicimos nuestro ranchito en ese tiempo para poder vivir acá y estar haciendo la obra de Dios. Te puedo asegurar de que Sara se jugó por Abraham porque vio que él era un buen marido, un hombre de confianza, que no la iba a dejar en la calle, que no la iba a dejar tirar en la calle, que no la iba a abandonar, que iba realmente a, diríamos en forma criolla, a romperse todo para tratar de brindarle dentro de esa situación lo mejor para su esposa. Y allí es donde tenemos esta tremenda bendición. Y quiero decirte que hay que tomar esta decisión. Si querés tener éxito en la vida, y no sé cuál es tu visión para tus hijos, no sé cuál es tu pensamiento, si lo único que piensas es darle estudios seculares, si lo único que piensas es hacerle un buen hincha de un equipo que a vos te guste, si lo único que te interesa es que él crezca y luego tenga el riesgo de andar en los lugares de esta sociedad donde es muy riesgoso para los jovencitos y que adquieren vicio y que después se encuentran allí siendo padres prematuros y a veces muchos de ellos también no son enseñados a la responsabilidad de trabajar y todas esas cosas así, y tampoco, mucho menos, muchos se preocupan por llevarlo a la casa de Dios, no mandarlos, llevarlos. Una cosa es llevar a tu hijo a la casa de Dios para que sirvan a Dios y para que te vean a vos servir al Señor, y otra cosa es mandarlo para que otros le enseñen la palabra de Dios. Yo te quiero decir que cuando uno toma la decisión, se atreve a seguir al Señor Jesucristo, a servirle,
con todo su corazón, la bendición de Dios está asegurada, por más difícil que sea la situación. La bendición de Dios está asegurada sobre tu vida, sobre tu familia, y vas a ver que el Señor dice que la bendición de los que le temen, de los que le aman al Señor, alcanza hasta 1000 generaciones. ¿eh? Hasta 1000 generaciones. Entonces, vos querés tener descendientes bendecidos. Que vos seas imitador de este Abraham que fue el padre de la fe. Que tus hijos te puedan recordar quizás de una manera o de otra. Pero te aseguro que tus hijos te puedan honrar mañana, aunque ahora no sea tan fácil, por decirle mi padre fue un hombre de trabajo, fue un buen marido, no perfecto, pero fue un buen marido, fue un buen padre porque me enseñó cómo manejarme, me dio el ejemplo, y fue un hombre de Dios. Fue un hombre que realmente amó al Señor y me enseñó a mí a seguir sus pisadas, a amar al Señor Jesucristo. Esto te traerá bendición para vos, para tu descendencia, en esta vida y sobre todo por la eternidad. Decidite seguir al Señor Jesucristo. Si te decidís, solamente tenés que hacer una oración, hablarle a Dios en el nombre de Jesús. Y si sabés hacerlo, hacelo y decidite, no te quedes. Ya conocés el Evangelio, no le des más importancia al deporte, a la parte material, a los placeres. No, no, no. Dale importancia a tu familia y a tu familia llevala, conducila y dale la importancia principal a seguir y servir al Señor Jesucristo junto con los otros hermanos en Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy gracias porque en esta hora estoy, Señor, compartiendo esta palabra. Y tú sabes, Señor, que en este fin de semana, mañana, domingo, se celebra el Día del Padre aquí en Argentina, Señor, y tú sabes todas las cosas y tú sabes hasta quién está llegando este mensaje. Y si hay hombres que han abierto su corazón, Señor, y se deciden seguir a Cristo, yo te ruego que tú los bendiga, que tú, Señor, toques su corazón, que tú hagas, Señor, que ellos sientan el gozo de tu presencia. Y aquellos que ya te han conocido, Señor, que se den cuenta de la importancia que tiene, Señor, el conducirse como tú enseñas en tu palabra, dejarse llevar por ti, atreverse a seguirte a ti como lo hizo Abraham y poder ver la bendición, Señor, que sigue hasta el día de hoy en sus descendientes espirituales y aún biológicos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, fortalece a estos varones y que pueda, Señor, haber una cosecha de hombres para Cristo, que te amen, te sirvan, sean valientes y se decidan honrarte a ti. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Dios te bendiga mucho y puedas seguir al Señor Jesucristo. Los que están acá en Monte, acuérdense que mañana, Día del Padre, tenemos a las 16:30 el culto y tenemos también un bautismo. Dios les bendiga.